Bueno, buenas noches a todos. Estamos comenzando la segunda clase práctica de cuenta corriente bancaria en esta materia que se llama gestión bancaria y mercados financieros. Las clases prácticas tienen que ver con el rol de ustedes como futuros profesionales de las ciencias económicas en su rol de intermediar entre el sistema financiero, la banca, los bancos y sus empresas, clientes, y entonces de tal manera de asesorarlas lo más convenientemente posible para que las empresas reciban los beneficios y se desarrollen a través del sistema financiero y bancario, ustedes también puedan ser ese vínculo que mejora las relaciones, que busca satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a necesidades de financiamiento, y también ser un poco el ojo que va alertando ante ciertas situaciones que a veces se producen en los bancos, tratando de encontrar soluciones a los problemas que los clientes tienen. Por eso es tan importante estudiar la cuenta corriente bancaria, porque no concibo entidades, digamos, empresas que no tengan cuenta corriente bancaria. Y hoy lo que se llama Sistema Nacional de Pago está muy desarrollado en Argentina, y también dentro de ese Sistema Nacional de Pago uno de los elementos es el cheque, que ya va tomando diversas formas. Ya se está desarrollando bastante el cheque electrónico, que no lo vemos en esta clase, pero sí en la próxima. Y entonces, esa es la importancia que tiene y el rol que le queremos dar a esta materia. Una visión global del sistema financiero, la banca internacional, banca central, crisis financieras, son los grandes temas que da Saúl. De mi parte son el aspecto práctico, cuenta corriente bancaria y legajo de crédito, en la segunda parte de la materia. Con la contadora Laura Luna Jabase van a ver todo lo que es prevención de lavado de activos, y con el licenciado Claudio Fleiderman, un aspecto macroeconómico de la política de crédito. Así que esto sería todo el combo que vamos a ver este año. Listo, voy a tratar de subir la presentación, así empezamos ya de lleno con la segunda clase de cuenta corriente bancaria, que la noche de hoy lo que vamos a ver son, siguiendo la reglamentación, lo que quiero empezar es con el título o el capítulo 2 de la reglamentación y el 3. Una aclaración importante, porque veo que me están pidiendo cada vez que ingresan al aula, veo que me están pidiendo unir, el sistema me pide como que tengo que admitir a la persona para que entre al aula. Si ustedes tienen su correo con la extensión de la facultad, digamos, entonces, si ustedes tienen ese email con ese correo y se loguean a la clase con ese correo, yo no tengo necesidad de admitirlos, entran directamente al aula. ¿Estamos? Profe, yo entré con el usuario MiUNC y también me tuvo que aceptar usted para entrar. Entonces, para que... Profe, hay una función. Hay una función que tiene que marcar, no sé, el profe de FEPI el otro día nos dijo que tenía que marcar para que nos pueda dejar entrar automáticamente con el mail de la UNC. Bueno, esa no la sabía, esa les comento que no la sé, pero la voy a explorar entonces. Entonces se ve que esa función yo no la tengo activada. Recién quise ver un poco la configuración, pero no vi eso, pero de todos modos no lo busco ahora, pero prometo que para la próxima clase lo voy a hacer. Entonces ya no tenemos inconveniente. ¿Estamos? Gracias por la aclaración. Bueno, empezamos. Segunda clase. ¿Están viendo bien allí la filmina? Sí, profe, se ven bien. Sí, profe. ¿Y a mí, mi cara también se ve? Sí. ¿La cuasi pelada que tengo también se ve? Bueno, aclaración importante. Esta presentación no reemplaza la bibliografía básica que ustedes tienen que estudiar de la materia y que está subida en el aula virtual Clases Prácticas, y que nuestro foco de interés es básicamente ver la reglamentación del Banco Central de cuenta corriente bancaria, pero vincularlo con la economía real, y también con los aspectos macroeconómicos de emisión y circulación de cheques vía créditos y depósitos, ya que esto genera emisión secundaria de dinero de alto impacto en la política monetaria. Así de simple, cuando se emite un cheque,
se está emitiendo de manera secundaria dinero y se generan transacciones económicas y es un medio de pago, entonces es una moneda que empieza a circular en la economía y esos los economistas, sobre todo los monetaristas, es un tema que les interesa muchísimo velar. ¿Estamos? Siempre la bibliografía básica es el reglamento de la cuenta corriente bancaria, y en ese reglamento de la cuenta corriente bancaria lo que vemos esta noche es el título 2 o la sección 2, que habla de cómo operan las cuentas. Esto es muy simple. El punto 1 dice mediante depósitos por ventanilla o cajeros automáticos a través de transferencias electrónicas o a través de internet. Hay algunos textos allí que están un poco desactualizados, porque en aquellos años cuando sale esto del internet debe tener como sus 10 años, entonces era como que había que aclarar que era vía internet. Hoy ya resulta obvio. Por créditos internos que la misma entidad puede hacer, por ejemplo, la acreditación de un préstamo y otras modalidades. En esos otros que está ahí, yo creo que allí sí habría que ya poner un montón de varios medios de canalización de depósitos a la cuenta corriente bancaria, mucho más fluidos hoy que un simple depósito por ventanilla, que ya sabemos que prácticamente los depósitos por ventanilla, mediante la pandemia, estuvieron muy restringidos, en un momento no se podían hacer, y hoy siguen bastante restringidos. Pero más allá también de la pandemia, yo hice una nota ahí abajo, donde dice que tenemos que tener presente la normativa de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es la que está velando todo lo referido al lavado de activos. Ella emite circulares y tiene, de acuerdo al tipo de empresa, límites, le llama así, umbrales de montos para depósito, es decir, un nivel tope máximo para poder canalizar depósitos en efectivo. Y entonces, pasados ciertos umbrales, van a pedir los bancos una adecuada justificación mediante declaraciones juradas y además alguna documentación respaldatoria. Miren, la semana pasada o hace 15 días una persona venía a depositar, a mí me pareció un poco excesivo, lo digo, me pareció excesivo, pero estaba la señora depositando delante mío en el banco y entonces no le recibieron el depósito. Y yo noto, empiezo a hablar con otros empleados y ¿qué pasó acá? Y era que la señora, no sé, hace como 15, 20, un mes atrás, había retirado un plazo fijo del banco. Y hoy, no sé qué le pasó, tal vez no hizo la operación que quería hacer y volvió a traer la plata al banco y la iba a depositar en su caja de ahorro. La cajera se negó a recibir el depósito si no traía una justificación de dónde provenía los fondos. Yo no pregunté el monto, pero me di cuenta que era un monto elevado. La señora venía con una, como digamos, la bolsita de las compras para ir al súper, pero más que hierba, harina o azúcar llevaba mucho más la señora. Se molestó mucho y se fue. Entonces, me pareció un exceso, porque si era conocida, me pareció un exceso, pero hablando con empleados bancarios que hoy están allí en la línea, la primera línea de atención al público, me están diciendo de que el banco corre sistemas en los cuales se alertan operaciones de tipo sospechoso en cuanto a depósito de dinero en efectivo, en algunas cuentas que se utilizan solamente para asignación universal por hijo o algo parecido. No se puede desnaturalizar esas operaciones y si ven alguna operación fuera de lo normal, inmediatamente bloquean las cuentas. Inmediatamente se bloquean las cuentas. Incluso la nombro porque yo creo que no tiene nada malo nombrarla, la voy a nombrar, es la Red Link. La Red Link, ustedes saben que en Argentina básicamente hay dos grandes redes, la Link y la Banelco. Corre periódicamente, permanentemente, un sistema para alertar operaciones que las considera sospechosas por el tipo de movimiento de la cuenta. Es decir, esto todo apunta a que hay un perfil de cliente donde se espera que ese perfil de cliente realice un tipo específico de operación y no se salga de esos márgenes normales a los cuales está asignado su perfil. Y directamente la Red Link da una alerta a las distintas entidades financieras y eso va a los empleados bancarios que están en la línea, decía allí, de primera atención al cliente y se bloquean las cuentas. Cuando el cliente trae alguna aclaración, no, lo que pasa es que vendí el auto y entonces me pagaron el auto con esa transferencia y entonces acá está el comprobante, listo, no pasa nada, se libera. Y serían montos bajos, 100, 200, 300, 400 mil pesos, pero
hay una cierta limitación a los depósitos por ventanilla en efectivo y en algunos casos en cajeros automáticos. Ahora, una responsabilidad que se menciona en distintas partes en esta reglamentación, en el punto 2 de la nota, lo puse en negrita, de que las entidades financieras deben velar para que los mecanismos de seguridad informática garanticen la genuinidad, perdón, a ver si lo leí bien, genuinidad de las operaciones, es decir, que sean ciertas. Se ha incrementado muchísimo el fraude, y me cuentan también la gente de primera línea que están recibiendo muchos reclamos por fraudes. Personas que dicen vender cosas por Instagram o por Instagram, vendieron, este es un caso reciente la semana pasada, y entonces la persona, suponete que vendió un producto, no voy a decir específicamente qué fue, pero lo vendió, supongamos, 25.000 pesos. Una persona dice, lo voy a comprar, ¿cuánto está? Pásame el CBU que te mando la transferencia, bueno, perfecto, ta. Al rato esta persona compradora le dice, vos sabés que me equivoqué, en vez de decir 25.000 le puse 250.000, pero quédate tranquilo, yo ya estoy hablando con el banco para que esto se solucione lo más rápido posible, así que vemos, por favor, espérame, manténme allí, perfecto, lo que hay, no hay ningún problema, dice el vendedor. A los 10, 15, 20 minutos llaman unas personas diciendo que son del banco, y dicen, sí, señora, sí, miren, nos comunicamos porque se produjo, bueno, todo un verso. Yo estoy dramatizando lo que supongo que le dijeron, pero fue así. Le hacen creer que son del banco y a partir de allí le empiezan a pedir información, utilizan el token que tienen los celulares o los aplicativos de los celulares y a partir de allí empiezan a hacer operaciones en su propia cuenta, se dan un autopréstamo y hacen una transferencia y entonces al final de todo esto, le sacaron toda la plata de la caja de ahorro, cuenta corriente, le sacaron un préstamo y se lo transfirieron a otro y desaparecen los tíos. Entonces, toda una situación. Ahora, la persona esta, que dice que había mandado la transferencia de 250.000 pesos, había hecho un comprobante y mandó la imagen, que esto, que el otro, que parecía cierta. Muy alerta con esto, hay que estar velando y no dejarse engañar por todo el fraude que estamos viendo en estos últimos tiempos. La segunda parte habla de los débitos. La plata entra, se deposita, la plata sale a través de los débitos en las cuentas corrientes, y el principal medio por el que sale la plata son los cheques, pero puede que haya cuentas abiertas a nombre de personas jurídicas, y entonces que no tienen la obligación de tener chequera, eso ya lo vimos en el capítulo 1, entonces el banco tiene que proveerle lo que se llama cheques por ventanilla, cheques de mostrador, cheque de pago financiero y cheque cancelatorio. De todos ellos, cheque por ventanilla y cheque por mostrador son básicamente formularios que el banco entrega allí o se lo da para que lo lleven. Pero el cheque cancelatorio nace en el año, lo tengo por acá, allá por el 2007 fue un hecho fortuito que se estaban realizando muchas operaciones de carácter inmobiliario, no había cepo cambiario en aquel momento, se retiraban miles y miles de dólares de los bancos, y hubo un hecho fortuito de una persona que le roban, fue muy mediático el hecho, y entonces generó que para las operaciones inmobiliarias, los bancos, para evitar el traslado del efectivo, en este caso dólares, y importantes sumas de dólares por operación inmobiliaria, 50, 80, 100.000 dólares, el banco tenía la obligación de entregar contra ese depósito esos cheques cancelatorios. La circular sigue vigente, uno lo puede pedir al banco, ya no tiene tal vez tanta utilidad como en aquel tiempo se la tuvo, pero creo que es algo para que tengamos presente que eso está disponible. Bueno, la otra forma son las transferencias, que pueden ser ordenadas por el cuenta correntista, de manera personal o electrónica y también vía por internet. Débitos internos, en el caso de los débitos internos, prestar atención a lo que dice el punto 154, que lo dijimos en la clase pasada, es decir, el banco no me puede hacer el débito, no me puede evitar la cuenta corriente lo que ellos quieran, sino que me pueden debitar de la cuenta corriente lo que el cuenta correntista autoriza. Entonces hay débitos que requieren sí o sí la autorización expresa del cliente. La otra, muy común, la extracción a través de cajeros automáticos y los puntos de venta, que serían los comercios. Y en ese contexto vuelve a poner esa frase de que el banco tiene que garantizar que las operaciones sean genuinas. ¿Está?
Los intereses. Los intereses es otro de los movimientos de las cuentas. El tema de los intereses que paguen las cuentas corrientes bancarias, número uno, la cuenta corriente bancaria es una típica operación pasiva de los bancos. Es decir, pasiva y a la vista. El cliente deposita en el banco, a través de ese momento el banco se transforma en deudor del depositante y puede en algún momento pagar intereses, una tasa pasiva que se llama porque es una operación de depósito, a los cuentacorrentistas. ¿Hay obligación? No. El tema de intereses, según la política monetaria que hemos tenido en su momento, fueron permitidos y no fueron permitidos. En este momento están permitidos. Por eso dejé allí, en negrita, podrán reconocerse. No es obligación del banco reconocerlo, pero puede reconocerlo. Ahora, si los reconoce, tiene que publicar las tasas nominal anual, la tasa efectiva anual, y también tiene que respetar una fórmula, que yo no le voy a tomar la fórmula en el examen, pero si ustedes leen allí la reglamentación, van a encontrar la fórmula de cómo se calculan y cómo se pagan los intereses en las cuentas corriente bancaria. Bueno, a ver qué me queda acá. Vamos siguiendo. Este es un tema muy interesante. Creo que es el tema más interesante del capítulo 2 de la clase que vamos a ver esta noche. Truncamiento de cheque. ¿Qué significa truncamiento de cheque? Se truncaron. La palabra literalmente me dice como que quedó allí, sin posibilidad de seguir. Se truncó, quedó suspendido, quedó frenado, no siguió. Algo de eso tiene, algo de esa idea tiene. Dice así acá, se entiende por truncamiento de cheque la omisión del traslado y entrega de la totalidad de los cheques y otros documentos compensables de la entidad depositaria girada, reteniendo el documento de la primera. ¿Qué significa entonces truncar? Que cuando un cliente deposita un cheque, ese cheque puede ser de la misma entidad donde lo está depositando o puede que ese cheque sea de otro banco, de otra entidad y de otra localidad. Lo que está diciendo acá es que ese cheque no viaja, el cheque se queda en la sucursal, se trunca el envío del formulario en formato de papel. Eso es lo que está diciendo. Entonces eso es un sistema en el cual se basa en la compensación electrónica de la información. No viaja el papel, viaja el dato electrónico correspondiente al cheque. Y entonces el intercambio, o sea, puede que este banco donde se depositó este cheque, ese cheque pertenece a una entidad. Supongamos, estoy depositando en el banco A un cheque del banco B, pero ese mismo día en el banco B otra persona deposita un cheque contra esta otra entidad. Y eso es lo que se llama como compensación. Las diferencias entre los dos valores de los cheques se van a compensar, sea deudora a la posición o acreedora a la posición de estas dos entidades. Entonces, antes viajaban los cheques, eso era muy famoso. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó trabajar en muchas sucursales del banco, pero en una en particular, me tocó ser final de línea. ¿Qué era la final de líneas? Era lo siguiente, era la última sucursal de una seguidilla de sucursales que estaban en una región de Córdoba. ¿Qué pasaba? Que cuando nosotros estábamos haciendo la contabilidad y cerrando todas las cuentas del día y sumando todos los cheques y sumando todos los depósitos, lo primero que teníamos que sacar eran los cheques que iban a ser enviados a cámara compensadora. Entonces, en aquel momento había una empresa muy famosa de 3 letras, que era la que hacía todo el canje de los cheques y llevaba los cheques a las diferentes cámaras compensadoras. Entonces tenemos que apurarnos para digamos, que nos den bien toda la suma de los cheques y los depósitos, se hacían los remitos de esos depósitos y esos cheques se metían en un bolsín y allí este muchacho, el chofer, disparaba porque éramos nosotros punta de línea y a partir de allí empezaba a levantar todos los bolsines, todas las sucursales hasta llegar a la línea final donde se suponía que allí estaba otra centralizadora de cheques, que algunos iban a Córdoba u otros se enviaban a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Todo eso se terminó, no se hace más. Hoy el envío de los cheques es electrónico. Entonces, en esa compensación electrónica, las entidades giradas son aquellas las que van a pagar o rechazar los cheques, pueden aplicar las transacciones recibidas en las cuentas de sus clientes mediante los datos de los cheques capturados por única vez por las entidades depositarias. Ya vamos a ver qué roles tienen en este sistema, que a mí me gusta mucho qué roles tienen cada una de las entidades. Y también puede operarse la liquidación de los saldos compensados entre entidades a través de la imputación de su cuenta en el Banco Central.
¿Qué significa esto? Que en esta compensación de fondos entre entidades giradas y entidades depositarias queda un saldo a cubrir por alguna de ellas, según sea la posición, deudora o acreedora. Ahora, esa plata no se compensa entre ellas a nivel de banco. Toma, te mando la plata, te mando la transferencia, el chico que viene te lleva la plata. No, no. Esa compensación se hace en las cuentas corrientes que tienen las entidades financieras en el Banco Central. Lo vamos a ver con un gráfico. Acá un poco se repite el concepto. Toda la información necesaria del cheque es remitida en forma electrónica a través del sistema de compensación. Se realizan todos los controles y la imputación de las cuentas de los clientes liquidadores. El propósito básico, esto márquenlo, es reducir los costos operativos de las entidades generando ahorros operativos que posibilitan compensar las posibles pérdidas por disminución de controles que este sistema pudiera permitir. Básicamente, obviamente que en la compensación electrónica hay y puede haber errores, pero se baja sustancialmente los costos operativos. No tiene el mismo costo pagarle a una empresa que envíe cheques o que ponga una camioneta, que ponga un empleado y no sé cuántos empleados, que después era común que estas camionetas fueran asaltadas en el camino, como si fueran esas diligencias que fueran, no sé, al lejano oeste, eran asaltadas, le robaban los bolsos enteros con todos los cheques y se armaban unos líos bárbaros. Entonces, se evitó toda esa pérdida. La cámara de compensación electrónica tiene dos características, una de bajo monto y una de montos elevados, pero cuando empezó este sistema no se compensaban todos los cheques de manera electrónica, se empezó a compensar cheques de bajo valor y así se fue incrementando. Hoy todos los cheques se compensan de manera electrónica. Todo este andamiaje y toda esta, dice allí, infraestructura, porque es toda una arquitectura realmente de logística financiera electrónica, está también regulado por una norma del Banco Central, la comunicación A5775. En el truncamiento de cheques están acá los actores, como si fuera una obra de teatro, los actores participantes. La compensación electrónica de cheques genera e implica estos siguientes actores. La entidad originante o depositaria, aquella que recibe el cheque. Uno de sus clientes deposita un cheque de otro banco, de otra entidad. La entidad receptora, ahí es la entidad donde está radicada la cuenta de ese cheque. Las cámaras electrónicas de compensación, y lo dice en plural porque no hay una sola cámara, hay varias cámaras. Digo algo más de las cámaras son entidades privadas, es un negocio. Los socios de esas entidades, esas sociedades anónimas, hay dos calidades de socios, los que intervienen de manera directa, que son los propios bancos, o los que participan de manera indirecta, que son otras entidades financieras y bancarias que lo hacen a través de estos miembros que son socios directos de la entidad. Los centros de transmisión, básicamente centros de cómputos, el Banco Central de la República Argentina y el punto de intercambio de capital federal. Acá está este gráfico, estuve 15 días haciendo este gráfico, no, mentira. Pero sí lo hice, a este grafiquito basado en algún otro que encontré allí en la circular, traté de hacerlo un poquito más completo. Pero este gráfico es el esquema de relación entre los participantes y los clientes del Sistema Nacional de Pago de Cheques y otros instrumentos compensables. No solamente se compensan cheques, ¿está? Entonces, del lado de la izquierda mío está el banco originante depositario en rojo, del lado de la derecha el banco receptor o girado, ¿está? Entre medio los une la SEC, que es la Cámara de Compensación Electrónica, donde se realiza el intercambio electrónico de cheques. La entidad rectora de todo el sistema es el Banco Central. Después, abajo de la SEC están los puntos de intercambio de capital federal, y abajo de cada una de las sucursales están los clientes. Este ejemplo es un ejemplo muy simple de un cliente que estaría ahí abajo a la izquierda en color salmón, llamémosle, o rosa, no sé cómo llamarle, pero hay un cliente que es depositante, es un beneficiario, o es una persona que le endosaron el cheque, beneficiario porque el cheque está a su nombre, aparece él como beneficiario, o es endosatario porque él no aparece como beneficiario, pero sí se lo endosaron a él. Entonces lo presenta donde tiene su sucursal bancaria, es la sucursal originante, la que recibe el depósito. Ella es la que capta la información del cheque y la envía, la información electrónica y completa del cheque, y la envía al centro de transmisión. A partir de allí lo recibe la SEC, y la SEC se lo transmite a través del centro de transmisión al banco receptor o girado.
Es decir, el cheque tiene un domicilio y una entidad de pago. Ahí va ese dato. Participa también el centro de cómputo de ese banco para hacer el control de las firmas del cheque. En el dato van dos datos, básicamente un dato electrónico de toda la información, pero también el otro dato es la imagen capturada del cheque. Por eso allí entonces se puede ver la firma. Si está todo bien, entonces va obviamente a la sucursal receptora. La sucursal, que sería la sucursal girada, es la que va a debitar el cheque y va de donde está radicada la cuenta, digamos, del firmante del cheque, y entonces allí tiene el signo menos. Debita el importe, realiza todo el caminito a la inversa, y las cámaras compensadoras tienen muy bien diagramados los tiempos para realizar el depósito, para realizar la captación de la imagen, para enviarla, tiempo para realizar algún ajuste y tiempo en el cual esperan la acreditación. En términos generales, 72 horas, 48 horas, como mínimo, se realiza la compensación electrónica. Ahora, ¿qué pasaría? Porque abajo está, entonces, me termino la idea, viene la platita y la platita es acreditada entonces en la cuenta de aquel depositante. Aquel cheque no se devolvió, la plata estaba, la firma era la registrada, los fondos estaban, no tenía defecto formal, estaban bien las fechas, puede haber sido un cheque común, puede haber sido un cheque pago diferido, puede haber sido un cheque certificado, lo que sea, puede ser un cheque electrónico, lo que sea, pero entonces estaba todo bien, y la plata salió de una entidad a través de la SEC y se pagó. Ahora, se pagó al cliente que lo depositó. Ahora, esa plata que el banco paga en la posición de la cámara compensadora, hay una entidad que es, digamos, acreedora y una entidad que es deudora. Esa compensación de fondos se realiza entre las cuentas que tienen las entidades financieras en el Banco Central. En definitiva, entonces, quien pone la plata, en este caso, la pone el cliente librador, pero antes que la ponga el cliente librador, es el banco también que pone esa plata para compensar la compensación en el Banco Central. Entonces, el último gráfico que está abajo, las remesas entre entidades financieras en posiciones acreedoras o deudoras, en más o en menos, son compensados en más o en menos, con esos saldos compensables, valga la redundancia, que se envían a la cuenta corriente del Banco Central. Entonces la suma final tiene que ser cero. El caso que yo les dije es un caso muy simple, de un solo cheque que sale de un solo banco a la otra entidad. Pero pudiera ser, como le dije hace un rato, de que asimismo la entidad girada también pasa a ser depositaria, porque también recibió un cheque del otro banco. Y entonces, si, supongamos, recibe como girado un cheque de 100, pero también recibe como depositaria un cheque de 200, pasa su posición, en vez de ser deudora, pasa a ser acreedora. Entonces, quien tiene que hacer esa compensación frente al Banco Central es la entidad originante o depositaria. ¿Se entiende? Por eso al final, en esta suma algebraica, las cuentas tienen que dar cero. Es peligrosísimo para una entidad financiera si se queda fuera de cámara. Eso era, en tiempos de altísima inflación, era un tema de todos los días. Es decir, que un banco no pudiera cubrir cámara era un tema muy grave. En esa, si la situación hubiera sido transitoria, que puede pasar, bueno, el Banco Central inmediatamente genera un redescuento transitorio en la entidad financiera, u otro banco sale a asistirlo dándole un pequeño préstamo de un día, no más, a la entidad financiera que se quedó fuera de cámara. Pero una entidad financiera no puede quedar fuera de cámara. Sería una situación ya de mucha advertencia para ver qué está pasando con la liquidez de esta entidad bancaria. ¿Está? Termino la idea que en la SEC es un intercambio electrónico, pero en el punto de intercambio de capital federal, la compensación no es electrónica, remarco, no es electrónica. Allí sí hay compensación del documento físico, del documento de papel, y el ejemplo típico, lo vamos a ver en desarrollo completo, cuando veamos el punto 4, es que cuando un cheque de pago diferido, un cliente solicita, o su titular solicita que el cheque sea registrado, ¿estamos? Es en ese caso la compensación de esos cheques, o el envío de la comunicación de esos cheques, mejor dicho, se hace el formulario de papel específicamente, y eso lo hace el punto de intercambio de capital federal. Entonces la SEC es compensación electrónica,
Pero el punto de intercambio de capital federal no es electrónico, sino que van los documentos de manera real, constante y sonante, va el papel, y también se realizan algunos ajustes contables en esa otro, digamos, ente de relación entre las entidades bancarias. Bueno, acá estaríamos terminando con la parte de la unidad 2. Hay 4 preguntas de interpretación. Enuncie 2 maneras de operaciones de crédito, 2 maneras de débito. Es fácil, los miramos allí. Van a encontrar depósitos o transferencias o cheques, lo que sea. Pero ¿qué recaudos en cuanto a la seguridad bancaria deben brindar los bancos en las operaciones de crédito y de débito? ¿Qué les parece a ustedes? Si me quieren anotar, lo pueden poniendo por el chat. ¿Qué recaudos en cuanto a la seguridad bancaria deben brindar los bancos en las operaciones de crédito y de débito? Hay una frase que se repite mucho allí. ¿Qué implica o qué es y qué implica el truncamiento de cheques? Eso es más conceptual. Y la última, ¿cómo se relaciona el riesgo y costo de la compensación electrónica de cheques contra el envío físico del formulario? Básicamente se bajaron muchísimo los costos y el riesgo. No desaparece el riesgo, pero se bajó muchísimo y es mucho más económico. Muy bien. ¿Alguna pregunta en particular que me hagan? Si no, sigo adelante. ¿Tienen alguna pregunta por hacerme acá en voz alta? O sea que las compensaciones estas, las que usted habla entre bancos, se dan diariamente, no es algo que, no sé, llega a fin de mes y eso. Diariamente, exacto. Ok. Diariamente, y en el día también hay como cortes de información y hay horarios, son muy estrictos en la logística de envío de información. Bueno, ustedes me están viendo canas a mí, ¿verdad? Yo vi este proceso desde su inicio. Yo he trabajado en cámara compensadora, es decir, a ver si les cuento. Era bueno a la noche ir a clearing en la cámara interna que tenía el Banco de Córdoba en una determinada sucursal en Capital, en Córdoba Capital. Entonces, nosotros íbamos, después de haber trabajado todo el día en el banco, íbamos a cámara a las 8 de la noche, y entonces allí estaban en ese lugar, en ese recinto, todos los bancos de Córdoba Capital. Y entonces cada uno tenía su sector, entonces se intercambiaban los depósitos unos a otros y después se compensaban allí. Era interesante ver, entonces lo vi desde el inicio a la cámara compensadora, trabajé en una cámara compensadora. Después con el tiempo los cheques comenzaron a magnetizarse y entonces todos los datos del cheque se escribían abajo y había con una tinta magnética que daba toda la información del cheque, había una máquina enorme que leía eso, esa tinta magnética y etcétera, 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 hasta que me tocó ver también la compensación electrónica en los años 90, es decir, y hoy me toca ver la compensación electrónica de los cheques, decía una cosa de loco ya, pero todo esto es muy riguroso en los horarios, los plazos, los tiempos de inicio de las operaciones de corte, y es muy riguroso también si hubiera algún defecto, por ejemplo, el cheque, y lo vamos a ver cuando veamos devolución de cheque, puede que el cheque tenga escrito el importe en número, pero ese número difiere del importe escrito en letras, y ahí ya tenemos un problema. O puede que algún dato se haya mal, digamos, cargado en algún sistema, entonces todo eso genera ajustes. También hay un plazo específico para hacer y salvar los ajustes. La logística es muy interesante de todo esto de compensación. Pero sí, es diario. Muy bien, ¿alguna otra preguntita más? Si no sigo. Bueno, continuemos, a ver cómo seguimos acá con esto. ¿Están viendo la pantalla ustedes ahora? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Empezamos entonces con la sección 3, que es muy linda parte esta también. La sección 3 es la de cheques en general. La sección 4 es la de cheque pago diferido. Entonces, la sección 3, el tema que me dice básicamente es, ¿qué es un cheque? Se responde esta pregunta acá. ¿Qué es un cheque? Bueno, un cheque, dice esta sección, que debe contener las enunciaciones esenciales, palabra que estamos utilizando mucho en estos tiempos, requeridas por los artículos 2, 4 y 54 de la Ley de Cheques,
y se ajustarán a los modelos, es decir, a los modelos, a los formatos que el Banco Central especifica, aunque la última circular le ha sacado la palabra modelo. Directamente dice, y se ajustará a lo normado por el Banco Central. Claro, porque el cheque electrónico no tiene un modelo que yo pueda copiar para después mandarlo a imprenta, ¿se entiende? Bien, entonces, en la ley de cheque, básicamente esos artículos son el 2 y el 4, se refieren al cheque común o cheque en general. El artículo 54 al de pago diferido, y aparece un nuevo cheque, el e-cheque, cheque electrónico. Entonces, los modelos son las características que básicamente se estipulan para los cheques de formato de papel, y hay una circular específica que habla de cuántos centímetros tiene que tener el formulario y esto y lo otro. ¿Estamos? Si no tiene eso, vamos a tener algún problema. El formulario del cheque responde entonces a una circular que da las especificaciones técnicas, y esto lo da el Banco Central. El cheque común debe contener. El artículo 4 dice, el cheque debe ser extendido en una fórmula proporcional por el girado. Es decir, no puedo hacer un cheque yo en mi casa, tomate, hago un cheque. No, el banco prevé los formularios, y esos formularios tienen que reunir determinadas características, sobre todo por el tema de la seguridad. Yo no voy a leer todo esto, pero el artículo 2 enuncia todas estas cositas que tiene que tener sí o sí el cheque. Denominación de la palabra cheque, etcétera, etcétera. Me detengo en esa, me detengo en la 5, donde dice la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, expresada en letras y en números, especificando la clase de moneda. La clase de moneda actualmente es en pesos. Eso es política monetaria. En los años 90 podía ser en pesos, podía ser en dólares. Esta ley arranca en los años 90, cuando arranca, digamos, esta ley ya que tenemos actualmente, en los años 90, cuando estábamos en plena convertibilidad y existía la posibilidad de cuentas corrientes en dólares. Desde la especificación asimétrica, así que se les debe haber explicado Saúl Musicante, para adelante, es decir, la salida de la convertibilidad para acá, todas las cuentas corrientes son en pesos. La ley permite que sea moneda extranjera, pero no, hoy sí o sí la reglamentación dice que tiene que ser en pesos. Cuando la cantidad escrita en letra difiere de la expresada en números, se estará por la primera. Eso dice el 621, lo vamos a ver más adelante. Y también el 6 dice que tiene que estar la firma del librador. Por lo menos tiene que haber una firma. El cheque de pago diferido está reglamentado en el artículo 54 de la ley, por eso está subida en la página ya la ley del cheque, y dice que es una orden de pago librada a fecha determinada posterior al desolidamiento, con una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener los fondos. Es decir, acá ya hay plazo, acá ya hay crédito, acá ya hay un tiempo, una fecha en donde emito y una fecha de vencimiento. Si hay plazo, evidentemente hay interés, y si lo vamos a traer a la fecha actual, evidentemente también hay tasa de descuento. Por eso algunos decían el cheque pago diferido no es cheque, es un título de crédito. Bueno, toda una discusión que siempre dan los abogados, que tiene mucha lógica, pero lo distingue entonces muchísimo al cheque común, porque la plata tiene que estar sí o sí, no cuando lo emito, sino cuando va a llegar en fecha de vencimiento a la sucursal. El girado puede avalar el cheque de pago diferido. A diferencia del cheque común, bueno, esto ya lo dije, y la entidad es la entidad bancaria donde está radicada la cuenta, que es la entidad de girado. Sigo adelante. Y acá están todos los elementos que tipifican a un cheque de pago diferido. Está marcado en negrita 2, la fecha de su creación y la fecha de pago. No puede pasarse de los 360 días. ¿Estamos? Y a partir del día 360 o a partir de la fecha de vencimiento, comienzan a contarse los plazos del artículo 25 de la ley del cheque, que se tiene 30 días para ser depositado o cobrado. Los emitidos en la República Argentina y 60 días los emitidos en el exterior, que yo confieso, nunca vi un cheque emitido en el exterior, no he tenido esa posibilidad. Los cheques electrónicos no tienen esa posibilidad de que cheques sean emitidos en el extranjero, son todos considerados cheques emitidos en Argentina, así que para el cheque electrónico no prevalece esto del cheque emitido en el extranjero, que serían 60 días, son solamente 30 días. Estoy pensando, la estoy armando, toda una tablita de diferencias y similitudes entre los distintos tipos de cheques que tiene la reglamentación y la ley. Denme unos días y se las voy a mostrar. Entonces, el punto 2, lo que me dice por la negativa, es qué es lo que no son los cheques.
títulos que carecen de valor como cheques. Y notemos lo que dice. Dice, situaciones enumeradas subrayen taxativamente. Es decir, que son esas específicas las que están ahí, no cualquiera. Entonces, falta alguna de las especificaciones contenidas en esos artículos que leímos recién. En el 2, inciso 1.6, en el 4, y ahora agrego uno más, el 23 y 54, incisos 1 y 9 de la ley del cheque. Y lo puse en rojo al 23 porque van a ver qué interesante que es. Sigo con la explicación. Ya lo vamos a ver. Entonces, en los puntos del 3.2.1.1 al 3.2.1.18, si lo están siguiendo por la reglamentación, él dice que sí le falta alguno. Sí le falta alguno. Es decir, con que le falte uno, ya está. Perdió. No es cheque. No es que si le faltan 2 o 3, no. Si le falta alguno. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar? La denominación de cheque, el número de orden impreso, lugar y la fecha de creación, la fecha de pago, nombre del banco girado, domicilio, la orden pura y simple de, la firma del librador, por lo menos una firma tiene que tener, los datos del librador, su identificación tributaria. Entonces, si le falta alguno de ellos, no es cheque. Acá les puse lo que dice esta circular, porque sale allí el dibujo de lo que deben contener todos los cheques. Es muy interesante saberlo. Me detengo un poquito en ese recuerdo que está arriba a la derecha y que está indicado. Todos esos numeritos que están allí son códigos. El primero, el 11, código de la entidad girada. El segundo dice tipo de casa. El tercero, el código postal, que sería el 14 y 17. En la línea segunda, el número de cheque. Y en el último, el número de cuenta. Es como que eso es el ADN del cheque. No puede haber cheques gemelos, no puede haber dos cheques que tengan los mismos números. No puede haber. Bueno, de hecho que una de las formas de hacer fraude con los cheques es generar cheques gemelos. Un hermanito le hace. Pero de todos modos, toda esa información es cansada, es digamos, cargada en el sistema contable y de seguridad del banco, y entonces van identificando cheque por cheque, ¿está? El siguiente dibujito es del cheque de pago diferido. Lo que yo les decía que se magnetizaban en su momento eran todos los números que están al final en el renglón de abajo. Pero están todos los datos que recién les dije. Yo lo que les invito como trabajito práctico, que todo lo que dicen los artículos lo encuentren acá en los formularios. ¿Está? Una tareita que les doy hoy para esta Semana Santa que la tenemos encima. Bueno, el 3219 dice así la fecha de emisión. Dice fecha de emisión posterior al día de su presentación al cobro o depósito. Y ahí se aplica el artículo 23. Decíamos que esto está hablando del cheque común. Entonces dice que la fecha de emisión es posterior al día de presentación al cobro o depósito. Los cheques comunes tienen una sola fecha, la fecha de emisión. En esa fecha de emisión, supongamos que hoy, que es 31 de marzo, le han puesto 15 de septiembre del año 2021. Y hoy se presentan al banco, hoy 31 de marzo. Dice, la fecha de emisión es posterior. Acá me está diciendo que es 15 de septiembre. Y vos me lo estás trayendo hoy. Listo. Entonces, si la fecha de emisión es posterior, ese cheque no es cheque. Y eso es lo que dice el artículo 23 de la ley del cheque. El cheque común tiene una sola fecha, la de su emisión. Si se presenta al banco antes de esa fecha, pierde el valor de cheque. A ese documento se le suele llamar cheque postdatado, cheque a fecha. En otros tiempos se lo apodaba cheque volador. Y el artículo 23, que acá está, el cheque común es siempre pagadero a la vista, toda mención contraria se tendrá por no escrita, y dice, no se considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito. Y después vienen los efectos legales. Son inoponibles al concurso, quiebra, sucesión del librador y de los demás obligados cambiarios, siendo además inválidas, en caso de incapacidad sobreviviente del librador, las fórmulas que consignan fechas posteriores, está en negrita y en rojo, a las fechas en que se ocurrieron dichos hechos. Entonces, ver contraste con el cheque de pago diferido del artículo 54. El cheque común tiene una sola fecha de creación o emisión. Ahora, el artículo 54, en el último párrafo, dice el cheque de pago diferido, registrado o no, es oponible. Me vuelvo. El otro dice que es inoponible. Este es oponible y eficaz en los supuestos de concurso, quiebra, incapacidad sobreviniente y muerte del librador.
Entonces son bien diferentes los dos efectos de los dos cheques. Acá está el contraste. El artículo 23, inoponible el concurso, a la quiebra, a la incapacidad y a la muerte. No, deja de ser cheque. En cambio, el artículo 54 es oponible, así que sigue vivo. El otro murió, sigue vivo. Yo siempre sabía hacer un ejemplo, un poco chiste, de un señor muy serio, y este hombre resulta ser que emite dos cheques, un cheque común y un cheque... ¿Me están escuchando? Sí, Hola, profe. Sí. sentí un ruido raro por allí. Siempre sé hacer un chiste, voy a ver si me sale. ¿Qué más que chiste? Una anécdota. Bueno, supongamos que un señor emite dos cheques hoy, 31 de marzo. Pero cuando va a pagar, le quedan solamente dos cheques, un cheque común y un cheque de pago diferido. Acuerda con el vendedor que va a recibir los dos cheques y le pone de fecha uno, el cheque de pago diferido, fecha de emisión hoy, 31 de marzo, y fecha de vencimiento, supongamos que sea otra vez un 15 de septiembre del año 2021. Entonces, fecha de emisión del cheque de pago diferido hoy, vencimiento 15 de septiembre. El otro cheque, el cheque común, dice, bueno, este te lo hago a 60 días, ¿te parece bien? Bueno, perfecto, no hay problema, don Juan. Hoy 31 de marzo, 30 de abril, y después que cae 31 de mayo. Así sería. Al cheque común le pone fecha 31 de mayo. Listo, gracias, don Juan, nos vemos, hasta luego. Perfecto. Resulta ser que el hombre era hincha de River Plate. Y resulta ser que, supongamos de que vino otra vez la final, pero ya no era en Madrid, ahora iba a ser en la Bombonera, esa final que nunca debió ser. Y entonces resulta ser que en minuto 48, penal para Boca, con ese penal Boca saldría campeón. Y logra la anhelada revancha de aquella final que nunca debió ser la de Europa. Bien, viene el penal, lo tira Villa, hace un golazo, minuto 48, minuto 49, termina el partido, gana Boca, campeón. Don Juan era de River y lamentablemente no soportó perder. Y ahí quedó. Quedó Don Juan, se fue a una mejor vida. Los que somos creyentes creemos que hay una mejor vida. Falleció Don Juan. Don Juan fallece el día 30 de abril. 30 de abril. Resulta ser que el cheque común tiene fecha 31 de mayo. Vayan anotando en sus papelitos. ¿Cuál de los dos cheques se cobra? Pregunta de examen. Habiendo fondo, ¿no? Tuviendo todo el fondo. ¿Cuál de los dos cheques se forma? Sí. Digamos, se cobra. El diferido, ¿no? El diferido, porque como dice acá, es oponible y eficaz los supuestos del concurso, quiebra, incapacidad y muerte, librador. Aunque don Juan se haya muerto, ese cheque sigue vivo. Pero el cheque común se fue con él. Triste la historia en parte. La historia es un poco triste, pido disculpas por eso, porque es una anécdota un tanto mortuoria. Pero también le pido disculpas a los hinchas de River. Pero de todos modos, esto que lo hago por la anécdota, tiene que ver también de que no puedo presentar en un concurso, no puedo presentar en una quiebra un cheque como un postdatado, porque la fecha de emisión dice 31 de mayo. La persona falleció 30 de abril, lamentablemente no me queda tiempo para decir que ese cliente, incluso si lo hago unos días antes más todavía, no me queda tiempo para decir que ese cheque fue emitido porque don Juan ya había muerto. ¿Se entiende? Bueno, a ver qué me queda acá por delante. Un poquito el lerdo que se me paja la... Bien, vamos terminando ya. Títulos que carecen de valor como cheque, existencia de tachador o enmienda no salvadas por librador, que no estén redactados en idioma nacional, que contengan inscripciones de propaganda, fecha de vencimiento de un cheque de pago diferido no registrado anterior o igual a la fecha de libramiento. Este es el ejemplo siguiente. El cheque de pago diferido tiene dos fechas, emisión y vencimiento. Tienen que ser por lo menos igual a 1 entre esas dos fechas. No pueden ser iguales. Tampoco puede ser para atrás. Si está emitido el 31 de marzo, la fecha de cobro es 1 de abril. Tiene que tener un día de diferencia. Pero ¿qué pasa?
Si ese cheque de pago diferido hubiera sido registrado y no saltó el error, en este caso, de un defecto formal o un defecto en la emisión, esa registración del cheque es como que inmuniza el error y entonces sigue valiendo como cheque. ¿Está? Sigue valiendo como cheque. Después léanlo un poco más detenidamente y si tienen alguna duda, mándenme algunas preguntas que las voy a responder. Ahora vamos terminando. Dice, los títulos devueltos por estas situaciones, por todo lo que está allí, no podrán ser objeto de nuevas presentaciones. ¿Por qué? Porque carecen de valor como cheque. El siguiente punto habla de un tema puntual que es para los cheques formato de papel, en los cuales no es lo mismo emitir 5 cheques que 500, entonces el Banco Central autoriza puntualmente a determinadas empresas a poder emitir cheques, llamémosle en tandas de 50, 100 cheques, y que esa firma, que fue tomada la imagen, luego un sistema específico empieza a imprimirlas en un, digamos que ahí la chequera ya tiene la forma de una resma de papel que se carga en la computadora y van saliendo todos los cheques con los importes, con los beneficiarios, y además estampa la firma, pero sería una firma captada de manera electrónica, pero sigue siendo la misma firma que si lo emitiera de manera de puño y letra. ¿Está? Ese es ese punto. El otro punto ya es el depósito electrónico de cheques en formato de papel. Los bancos pueden ofrecer a sus clientes, mediante una aplicación, hacer la captura de la imagen de frente y dorso del cheque y así lo envían a la entidad depositaria o girada para ser presentado electrónicamente. Y tiene que tener la mención de esa frase. Entonces lo leo. Los cheques comunes de pago diferido presentados electrónicamente al cobro y cuya imagen haya sido capturada por el cliente deberán consignar en el frente y dorso del documento físico la siguiente expresión: presentado electrónicamente al cobro. Cuidado, esto no es cheque electrónico, esto es depósito electrónico de cheques en formato de papel. El cheque electrónico va directamente todo electrónico. Y es lo que vamos a ver puntualmente la semana que viene. Preguntas de interpretación. Enuncios de causales para que un documento no sea considerado cheque. ¿Qué recaudos debe tener la presentación de un cheque en formato de papel y de manera electrónica? ¿Qué valor tiene un cheque común presentado al banco antes de la fecha de emisión? ¿Qué efectos económicos y jurídicos tiene un documento rechazado por la mención del artículo 23 de la ley? En las cartillas, en los manuales, en todos los cuadernillos de devolución de cheque que emite la entidad financiera para sus empleados y en general el Banco Central, está la mención, digamos, documento no es cheque, que es este caso. En un proceso de concurso preventivo deliberador, ¿qué rol juegan un cheque de pago diferido y un cheque común postdatado? Digo, ¿cuál de los dos tiene valor? ¿Cuál de los dos se pueden presentar en un proceso de concurso preventivo? ¿Está? Bueno, ahora vuelvo a nuestra, acá por el momento dejo de compartir, o si tengo que volver a compartir, lo vuelvo a hacer. ¿Estamos bien? ¿Alguna preguntita? ¿Me escribieron alguna pregunta en el chat? ¿Les queda alguna pregunta por hacer? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, sí. No entendí la pregunta 4. Me dicen que no entendió la pregunta 4. Bueno, vamos a la pregunta 4 de esta segunda parte. La pregunta 4 dice, ¿qué efectos económicos y jurídicos tiene un documento rechazado por la mención del artículo 23 de la ley de cheque? Voy a tratar de mostrarlo. A ver, voy a tratar de mostrarlo. Acá está. ¿Lo ven ahí? Si quieren vemos a todas, pero ¿qué efectos económicos y jurídicos tiene un documento rechazado por la mención del artículo 23? ¿Qué pasa con ese documento que es rechazado por no ser cheque? Tiene efectos económicos y jurídicos. No vale como cheque. Entonces antes tenía un valor, ahora ya no lo tiene más. Y jurídico tampoco, porque no lo puedo presentar a un juez para que, si me viene rechazado, para que iniciara un protesto o algún juicio. Dejó de ser cheque, ningún juez, mejor dicho, lo va a recibir como prueba para justificar un derecho a cobrar. ¿Está? Y como efecto económico perdí la plata.
¿Qué salvedad tengo? Y bueno, de buena fe, de buena gana, flaco, cambiame el cheque, o flaca, cambiame el cheque, porque me lo devolvieron el banco por esto. ¿Está? O si me lo endosaron y no conozco al librador, bueno, ¿quién me lo dio? Por eso también es importante hacer endosar los cheques, y quien te entrega un cheque lo endose para que también se quede allí plasmada su responsabilidad en el pasamano del cheque. Sí. Lo que le quería preguntar era lo que dijo el documento, o sea, no entendí la diferencia documento y cheque, algo así dijo, no escuché bien. El documento pierde el valor como cheque, no es más cheque. Perfecto. Sí, sí, sí. Pasa a ser un papel que puede tener cierta, digamos, importancia entre las personas, pero no es más cheque. No tiene poder jurídico, no es más plata. Se perdió. No se puede volver a presentar al banco, de ninguna manera. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Han escrito algo acá en el chat? Bien. Bueno, entonces, si ustedes me lo permiten, vamos terminando esta clase. Nos veríamos el miércoles que viene a esta hora. Gracias por estar presente. Es importante estar en la clase de manera sincrónica, como llamamos esta clase. Digamos que están todos al mismo tiempo. Después uno lo puede ver el video, es cierto, pero la verdad que yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido porque entonces, en la manera sincrónica que lo estamos haciendo, ustedes pueden participar. Ustedes me pueden parar y me pueden decir, profe, no entendí esto, ¿y qué pasaría acá? Este otro ejemplo. Entonces yo creo que no estoy solo y ustedes participan de la clase y siempre, siempre las preguntas de ustedes enriquecen los contenidos, siempre. Así que muchas gracias. Por último, siempre la recomendación de cuidarse, y como se acerca la Pascua, les deseo a todos unas felices Pascuas, a los que son cristianos o a los que son hijos de Israel, que las Pascuas son bastante similares y en el tiempo también cercanas, así, y los que no son, también les deseo que pasen un buen fin de semana con sus familias. ¿Estamos? Y nos cuidemos entre todos. Gracias por todo y hasta la próxima clase. Chao, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Igualmente, profe. Gracias. Gracias.